Muy buenas, gente de la Brújula Literaria. Nuevo vídeo que hacemos para resumir, para dar las claves de lectura de la novela. Ya sabéis que lo que solemos hacer es ir tratando temas en los foros. Esos temas en los foros voy sacando una serie de conclusiones que pasan a la guía de lectura y luego, una vez que ya hemos terminado con la lectura, una vez que está hecha esa guía de lectura, hago un formato vídeo para que no haya demasiada información en la página y que quede un poco liosa. De tal forma que ahora borraré la guía de lectura que hemos hecho sobre la única historia de Julian Barnes y empezaremos la guía de lectura de 9 cuentos malvados de Margaret Atwood, que ya hemos empezado la lectura. En esta guía de lectura hay tres puntos claves que hemos ido tratando en los foros y que yo creo que han ido descubriendo y nos han ido mostrando algunos de los puntos más interesantes en la novela de Barnes, de este británico muy célebre escritor que poco a poco está ganando un reconocimiento impresionante gracias a novelas como esta. Una novela, desde mi punto de vista, fantástica, aunque hay mucha gente que no esté de acuerdo, pero no tanta, porque al principio hubo una especie de conato de rebelión. Había gente que no le gustaba nada el primer capítulo y, sin embargo, poco a poco con la segunda y la tercera parte se fueron reencontrando con este libro, se fueron reencontrando con esta novela, algo de lo que realmente me alegro, porque pensaba que habíamos fallado con la recomendación y al final no, al final ha habido mucha gente que ha terminado satisfecha con esta lectura. Temas que hemos tratado en la guía de lectura, que hemos tratado en los foros y que luego hemos ido resumiendo en la guía de lectura. El primero, muy interesante, las diferencias entre el tiempo de acción, el tiempo de narración y cómo se relacionan estas diferencias y cómo las utiliza el autor para hacer una construcción o una recreación de la idea de memoria. Me parece un punto fundamental en el libro. Nos explicaban los foros que el tiempo de acción, digamos que sería la sucesión cronológica de los acontecimientos que pasan en la historia. El tiempo de narración es como nos presenta el autor esos acontecimientos, es decir, puede ser que primero fuese A y luego B, pero el narrador lo que puede hacer cuando escribe la historia, cuando nos la presenta, es darle la vuelta y escribir primero B y luego A. Esta diferenciación entre tiempo de acción y tiempo de narración ha sido muy utilizada, permite dar mucho ritmo narrativo a las historias y en este caso Julian Barnes lo utiliza, desde mi punto de vista, para recrear la idea de memoria. Por eso también es muy interesante la repetición, cómo un mismo acontecimiento se va repitiendo en las diferentes partes de la novela y se va reconfigurando, reescribiendo, reconstituyendo, para de esa manera crear una sensación de recuerdo, de reflexión, de autocrítica, al final para hacer una recreación de la memoria. Y si es importante este juego narrativo que nos permite recrear la memoria mediante los tiempos de acción y los tiempos de narración, también son muy importantes los narradores. Segundo punto de nuestra guía de lectura, los diferentes narradores que utiliza el autor, que utiliza Julian Barnes en cada una de las partes, que las diferencia muy bien. Por un lado tenemos la primera parte, una narración en primera persona. Luego tenemos la segunda parte, una narración que utiliza una segunda persona que resulta muy extraña al lector, aunque cuando te terminas haciendo también es muy divertida y es muy interesante. Y una tercera parte que tenemos una narración que es en tercera persona, donde ya nos encontramos con el recuerdo. De esta manera Julian Barnes lo reconocía en una entrevista y nosotros lo hemos podido ver en la lectura o durante la lectura. Julian Barnes lo que quiere es establecer las diferentes etapas de una relación amorosa, las diferentes etapas de la relación amorosa que nos cuenta la única historia, ¿no? Una primera, el enamoramiento, muy idílica, muy utópica, aunque es una relación un poco transgresora, entre comillas, ya que es una mujer mayor con un hombre muy joven. La segunda parte, donde empieza la reflexión del por qué está ahí, dónde entran los límites, dónde están los límites de la relación, qué tiene que hacer él por ella, qué tiene que hacer ella por él, y que es una especie de apelación constante al lector para que se ponga en su lugar, que busca la empatía de Paul. Y la tercera parte, que ya son los recuerdos de vejez, esos recuerdos que hacen tener una reflexión, una recreación de nuevo de todo lo ocurrido, y es sobre todo en esa parte donde se ve también más ese juego del que hablábamos antes, del tiempo de acción y el tiempo de narración. Y por último, también me parece muy interesante, es uno de los temas también, yo creo, de la novela, y por eso lo puse en el foro, la idea de originalidad. La originalidad es un concepto que es realmente romántico, es decir, es un concepto, si lo vemos en el marco de tiempo de la historia de la literatura, es un concepto relativamente novedoso, que tiene poco más de 2 siglos de historia. Sin embargo, antes el concepto de originalidad no estaba tan bien visto, o directamente no era un criterio estético para valorar una obra. El caso es que antes lo importante era lo que se llamaba la mímesis, la imitación. Podía ser la imitación, por un lado, de la realidad, pero también se hablaba de mímesis, sobre todo durante el humanismo, durante el Renacimiento, se hablaba de imitación de mímesis de los clásicos, de los grandes clásicos. Y lo importante, o donde se buscaba el prodigio literario, narrativo, artístico, era intentando recrear, imitar lo que habían hecho
otros grandes autores e incluso intentando mejorarlos, pero había una repetición constante. Sin embargo, con el romanticismo nace el concepto como criterio estético de la originalidad, es decir, una obra se valoraba por la originalidad en tanto en cuanto también era reflejo de una individualidad y del genio del autor, del genio creador. Un concepto muy interesante el de la originalidad que luego nosotros hemos ido recreando, hemos ido recuperando y que mantenemos como criterio estético. Sin embargo, en la única historia, lo que nos dice Julian Barnes y lo que se hace desde el principio, que es una reflexión sobre la idea de que todas las historias son las mismas, que toda historia de amor es la misma, que hay una serie de repeticiones, que hay una serie de patrones, que los humanos en el fondo somos iguales, aunque distintos, aunque diferentes, pero tenemos una serie de comportamientos que son idénticos en todos los de nuestra especie. Es un poco con lo que juega Julian Barnes. Entonces lo que nos hace ver es, vale, esta historia no es original, no es novedosa, pero es la única historia. Es la única historia que yo como narrador puedo contar. Y es un punto que a mí me parece precioso, porque es una reflexión muy buena también sobre lo que se habla muchas veces de la mochila de los escritores. Hoy en día cada vez a un escritor que tenga un poco de criterio estético le va a costar más publicar, porque cada vez le va a costar ser más original. Entonces la pregunta que se hacen muchos escritores es ¿por qué voy a publicar yo esta novela? ¿Qué voy a aportar yo a la historia de la literatura, entre comillas, si es que aporto algo? Pues muy bien, Julian Barnes juega un poco con esa idea, con esa, digamos, reflexión, con esa poética de la originalidad en esta única historia. Es algo que a mí también personalmente me parece maravilloso. 3 puntos que hemos visto en esta guía de lectura, ya lo sabéis, la diferencia entre tiempo de acción y narración y cómo juega en la única historia Barnes con eso para recrear la idea de memoria o la recreación de la memoria, de cómo se puede ser el proceso mental de memoria. La segunda, los diferentes tipos de narradores, los 3 narradores que aparecen en el libro, y por último, esa idea que aparece incluso reflejada en el título, que es la idea de originalidad como criterio estético. Ha sido un placer leer esta novela con todos vosotros. Vamos a ver qué nos trae, qué nos depara los nuevos 9 cuentos malvados de Margaret Atwood. Chao.